Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Con ustedes una vez más nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Muchas bendiciones. Traiga su Biblia con su guía de estudio y bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos a compartir con ustedes nuestra lección de este día, Daniel 2. Ese es el título de la lección para el día de hoy, Daniel 2. De inmediato, la gente que entiende bien el libro de Daniel, que ha estudiado el libro de Daniel, se dará cuenta que estaremos hablando de las naciones. De las naciones, porque la lección de esta semana lleva como título Las naciones en segunda parte, y Daniel 2 trata de reino, rey, naciones, y es importante que usted quede con nosotros en los próximos minutos para que juntos, bajo la dirección del Espíritu Santo, estemos analizando este poderoso e impresionante tema de Daniel 2. Recuerde el versículo a memorizar: estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Saludamos en este momento al doctor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, Dios continúe dirigiendo sus pasos en esta tierra y en el importante ministerio que realiza en lo que tiene que ver con la mayordomía cristiana en la Asociación Central Dominicana. Gracias, apreciado amigo, bendiciones. Shalom Aleichem. Gracias. Ya yo creo que esa expresión suya es muy conocida y todos los que escuchan Radio Amanecer en Estudio pues saben que eso se está refiriendo a una prosperidad plena, integral en todo. Así es. Para ustedes, amigos y hermanos, bendiciones. Shalom, paz. Vamos a orar. Padre Santo, gracias infinitas. En este momento que nos disponemos a estudiar tu palabra, pedimos tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, cuando nos acercamos al libro de Daniel, con ese trasfondo de las naciones, es muy importante que nosotros podamos tener pendiente esto, el título general de la lección número 2 y que ya, por supuesto, la número 1, y que seguimos en esa secuencia. La sucesión de los imperios descrita en las visiones del libro de Daniel es más que un reproche dirigido a las naciones paganas. Es también una amonestación dirigida al pueblo de Israel por su negativa a obedecer sus mandamientos, y es importante que a partir de esta entrada que estamos haciendo en el día de hoy, nosotros podamos analizar básicamente qué es lo que dice el libro de Daniel. Este es un tema que ha sido muy debatido y que la gran mayoría de nuestros amigos que estudian con nosotros pueden identificar rápidamente los diferentes metales en lo que en esta visión que se le da a un rey pagano indica ciertamente cómo las naciones, conforme al material con que se le mostró al rey pagano, pues son como que van descendiendo, que primero tenemos el oro, luego la plata, después tenemos el bronce y por último los reinos que representan, están representados allí por el hierro mezclado también con el barro. Cuéntenos un poquito acerca de Daniel 2 en lo que tiene que ver con la lección de esta semana. Daniel 2 es una sucesión de eventos históricos proféticos. Parte del libro de Daniel ha sido reconocida por muchos teólogos como histórica y parte como profecía. A veces los primeros capítulos son conocidos como historia y los otros es conocido como profecía. Sin embargo, parte del capítulo 2, el capítulo 4, el capítulo 3 sí son profecías también, de manera que puede ser ambas cosas. Lo importante es
que el libro de Daniel está constituido en parte por sueños que tiene Nabucodonosor. Por ejemplo, Daniel revela 2 sueños de Nabucodonosor. El capítulo 2 es uno. El capítulo 4 también es otra visión que se le dio a Nabucodonosor, que Daniel le interpretó ambas. Sin embargo, lo que tiene que ver con el capítulo 7, 8, 9, 10, hasta el final del libro, tiene que ver con revelaciones y sueños de Daniel. El capítulo 7 fue un sueño que tuvo Daniel por el 553 a.C., que tenía que ver con el reino de Belsasar. Pero lo importante de todo esto, pastor, lo importante de todo eso es que el Señor en su providencia dio a Nabucodonosor sueños. También los dio a Daniel porque tenía un mensaje para el rey de Babilonia y para toda la humanidad. Pero hay un asunto importante, pastor, y desde la semana pasada estamos estudiando sobre las naciones y nos encontramos que el pueblo en una ocasión quiso tener gobernante a lo estilo de las naciones. Sí. Como resultado de eso sabemos que Dios estableció un juicio sobre un pueblo que no le quería, sobre un pueblo que fornicaba con otros dioses, y eso es algo que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. Ahora nos encontramos ya en tiempo de rey Nabucodonosor, que Dios le da un sueño para que el pueblo de Israel pudiese entender que debido a su rebelión algunas naciones estarían gobernando y que iban a trabajar de manera negativa sobre el pueblo de Israel como consecuencia de esa desobediencia. Cuéntenos un poquito, en términos generales, el concepto de los metales, las naciones que representan, y finalmente cuéntenos un poquito por qué Dios utilizó esa forma para que el pueblo entendiera que la elección de un rey, de un gobernante al estilo de las naciones, tenía fiel cumplimiento en esa estatua que se le mostró a Nabucodonosor. Evidentemente de que ya nosotros vivos estudiamos de que el primer emperador Nimrod, que fue parte de su imperio Babilonia, se levantaba en contra de Jehová. Las naciones todas se levantaron en contra de Jehová, y en el Salmo 2 encontramos una huelga que hacen las naciones a Jehová, y donde él decreta que su rey será puesto sobre Sión. Esto es indicio de que Dios estaría naturalmente dictando su voluntad a los pueblos, a las naciones, y que no les permitiría hacer todo lo que ellos quisieren. Es decir, Dios dio libertad a esos gobernantes, pero al final de cuentas les requería lo que era un juicio para que ellos supiesen que el Altísimo gobierna. Israel se había desviado como todas las naciones, y ya usted lo dijo y lo vimos, pidieron un rey. De hecho, estudiamos una lección que se tituló obtuvieron lo que pidieron, sí, ¿no? Sí. O recibieron lo que pidieron, algo así. Lo que estamos diciendo es que también Israel fue como las naciones extranjeras. Tuvo lo que conocemos como una teocracia o una administración del gobierno divino por mucho tiempo. El período de los jueces, que fueron en unos 400 años, la salida de Egipto, 40 años, hasta el inicio de la monarquía. Ya en el último juez, que fue Samuel, Israel es gobernado por Dios, pero pide un rey como las demás naciones. Al pedir el rey, Dios les instruyó lo que pasaría. Les dijo que se desviarían, y también les dijo las consecuencias por desviarse de él. Pero Israel de igual manera decidió avanzar, y entonces llegó un estado de pecaminosidad donde Dios tuvo que entregarlo como esclavo a las naciones. Pastor, Habacuc es un libro que existe precisamente por un cuestionamiento
que él le hace a Dios. Habacuc es un profeta justo que sufre por toda la impiedad de su pueblo. Y entonces le dice al Señor: Señor, ¿hasta cuándo tú permitirás que el pueblo siga con esta maldad, crímenes, derramamiento de sangre, y el pueblo sigue cada día de mal en peor? Dios le dice a Habacuc: yo voy a corregir al pueblo, envío a los babilonios. Y entonces Habacuc le dice al Señor: pero yo no te entiendo. Israel es malo, es verdad, pero los babilonios, esos colmaron todo lo que tiene que ver con maldad. ¿Cómo tú vas a corregir a alguien no tan malo con una nación completamente depravada y mala? Ahí es cuando Dios le dice: si tú no sabes mi juicio, calle delante de mí toda la tierra. Y es lo que Dios hace a través de Nabucodonosor. Él trae juicios al pueblo de Israel, pero ya lo veremos en detalle. ¿Qué significan los metales? Lo veremos en un momento. Quiere decir, pastor, que cuando el pueblo de Dios se extravía, y posiblemente algunas personas van a ver esto como muy repetitivo, la situación de que las naciones que están alrededor del pueblo de Israel debían tener el privilegio de que Israel se comportara como Dios deseaba en torno al cumplimiento de la observancia de sus mandatos, de su ley. Israel desobedece, y entonces el curso normal de la desobediencia empieza a sentirse con aquella visión profética que Dios le da a Nabucodonosor. Primero, Babilonia, en la parte de la estatua, ¿de qué metal está representado? Bueno, si es en el capítulo 2, estamos hablando de... En el 2. Una cabeza de oro. Una cabeza de oro. En la interpretación del sueño, Daniel le dijo por parte divina a Nabucodonosor: tú eres esa cabeza de oro. Nabucodonosor comenzó a reinar por el año 605 a.C. Su padre Nabopolassar fue un decidido monarca, pero falleció. Dejó a su hijo Nabucodonosor en el reino 605 hasta más o menos 563, 62-63 antes de Cristo. Luego de él, repito, primero Nabopolassar, luego Nabucodonosor. Después de Nabucodonosor estuvo su hijo Evil-Merodach en Jeremías capítulo 52, versículo 31. Luego de Evil-Merodach estuvo Neriglisar, un cuñado de él, esposo de una hija de Nabucodonosor, posiblemente. Luego este falleció unos 2 años después de estar en el trono y dejó a un niño rey llamado Labasi-Marduk. Los de la tierra mataron al niño llamado Labasi y pusieron a uno de los suyos llamado Nabonido. Nabonido fue el padre de Belsasar, que aparece en el capítulo 7, y entonces con Belsasar definitivamente los medos y los persas toman el imperio de Babilonia. Está la cabeza de oro que representa a Nabucodonosor desde el 605 hasta el 539, donde es Babilonia con el reinado de Nabucodonosor. Luego, con el mismo orden descendente en términos de importancia, viene la plata. En esa imagen, la plata, ¿desde dónde es tomada y qué representa? El pecho y los brazos eran de plata, representando el imperio medo-persas. Quien conquista a Babilonia es Ciro el Grande. Ya lo estaba haciendo Darío el Medo, pero era parte del mismo gobierno. Darío era tío y suegro de Ciro. Ciro era nieto del padre de Darío, llamado Astiages, hijo de Siahares. Pero es una historia que en este momento no cabe. Lo que les quiero decir es que Ciro conquista con el imperio Medo-Persia. Ciro era perso y conquistó a Media, y entonces el imperio Medo-Persa conquista Babilonia la noche del 12 de octubre del año 539 a.C. Este imperio se delimita desde el 539, cuando Babilonia es conquistado por los medos y los persas, hasta el año específicamente el 168, y este imperio se delimita desde el 539 con la caída de Babilonia hasta el 333, cuando el Alejandro el Grande, con el imperio de los griegos,
o greco-macedonio conquista a lo que fue el imperio de los medos y los persas. Hubo 3 batallas, 334, 333, pero en el 331, definitivamente en Arbela o Gaugamela, en Siria, Alejandro el Grande conquista al imperio de los medos y los persas. Y es evidente que representa otra parte de los metales que lo veremos en un momento. La sucesión de los metales, vayan llevándolo. El oro representa a Babilonia. El pecho y los brazos de plata representan medo-persa. Y ahora en la sucesión, en torno a lo que va bajando el valor de los metales, ahora tenemos el bronce. El bronce. ¿Qué parte del cuerpo de la estatua y a quién representa? Representa a los griegos. Por el año 333, Filipo II de Macedonia subió al trono. Entonces él realmente fue un rey sagaz, pero su hijo fue lo más espléndido de todo el imperio greco-macedonio, Alejandro el Grande, que es conocido así más tarde en la historia, que llegó a conquistar hasta el río Ganges por la India. Alejandro expandió su territorio de una forma extraordinaria. Escuché, pastor, que usted dijo que los metales van de modo inferior. Van descendiendo. Sí, y en el sueño es cierto. Lo que nosotros no entendemos por qué Daniel interpretó el sueño a Nabucodonosor de esta forma, porque los imperios a medida que iniciaban eran inferiores. El imperio de Nabucodonosor, que duró más o menos, por ejemplo, inició el 605, llegó al 562 aproximadamente, lo que tiene unas 4 décadas, aproximadamente 4 décadas. Luego inicia el imperio de los medos y los persas, que va desde el 539 hasta el 333, abarca casi 3 siglos completos, y entonces viene el imperio griego de Alejandro, que inicia, o greco-macedonio, que inicia por el 331 hasta el 168. También abarca 3 décadas. Cada uno, a medida que pasaba, era más fuerte. Pero luego llega el imperio de los pies, en parte de hierro, en parte de barro cocido, que es conocido como la fusión de la Roma pagana con la Roma papal. Ese imperio llega desde el 168 hasta el 476, cuando es depuesto el último emperador romano llamado Rómulo Augustulo. Es decir, cuando vemos la secuencia de los imperios, pareciera ser que tal vez Daniel, interpretando el sueño de Nabucodonosor, le está diciendo: tú eres esa cabeza de oro. Y Nabucodonosor creyó su esplendidez. Es verdad que cada metal de la estatua tenía que ver con una condición de un mineral que vivió, o un metal, el reino presente. Cuando Babilonia, el oro llegó a ser abundante como el agua. Luego en el reinado de los medos y los persas, la plata. En el reinado de Alejandro, el bronce, de tal forma que los escudos y las espadas eran de bronce. Y luego en el imperio romano, con la parte de hierro, esto fue lo que suplantó lo que tiene que ver los demás metales. Hay una intención tal vez de parte de Daniel, repito, o tiene que ver entonces con lo que eran la importancia de los metales en el momento en que el imperio gobernaba o reinaba. Perfecto. Y ya todos sabemos que esas alianzas que hicieron los diferentes reinos de Roma, que representa el hierro con los dedos mezclados con barro, no hubo ningún tipo de alianza de los diferentes reinos que se dieron allí en Europa. Pero lo importante de todo esto es que esa imagen, en sentido general, representan las naciones que están ligadas con el pueblo de Israel, que produjeron incluso esclavitud a ese pueblo como desobediencia a los mandatos de Dios. El pueblo de Israel se vio sujeto a esa servidumbre, y Dios había dicho que Él quería ser el soberano y rey de esa nación, y sin embargo ellos prefirieron ser igual que las naciones, y ahí vemos los resultados. Así es. El cuarto imperio o reino, que es como usted mencionaba, tiene que ver con los pies de hierro.
Esos pies de hierro, ustedes saben que de todos esos metales, el hierro es el más fuerte. El Imperio Romano se dio tan fuerte, tan poderoso. En el año 168, por ejemplo, Roma conquista a lo que era Siria con Antíoco Epífanes el Grande. Este fue el padre de Antíoco Epífanes. Es conquistado por Roma. Roma avanza de una forma esplendorosa, que es gobernada por senadores, dividido en república, una república gobernada por senadores y que realmente avanza de una forma extraordinaria. Pero lo que vemos más adelante es que el hierro está mezclado con el barro, indica muchas cosas. En parte sería fuerte y en parte sería débil. Cuando el Imperio Romano cayó, estaban gobernando en ese momento las tribus bárbaras. Estaba, por ejemplo, el emperador Zenón en Oriente, estaban los ostrógodos, visígodos, suevos, vándalos, entre otros. Había varias tribus, estaban los hermanos, así por el estilo. Sin embargo, lo que vemos es que la Roma imperial sucumbe, cae entre las tribus bárbaras. Conocemos de Atila cuando invadió Roma en el 410, invadió a Italia por completo, acuérdense que Atila, ¿se acuerda el seudónimo con el que se llamaba? Por donde pasa mi caballo no crece la hierba. Era posiblemente uno de los más terribles de los bárbaros. Sin embargo, llegó a la puerta de Roma y cuando llegó allí no tiró una sola flecha sobre Roma. El Papa salió en ese momento, habló con él, nadie nunca supo lo que hablaron, simplemente se fue. De manera que en los vestigios del Imperio Romano, de las cenizas del Imperio Romano, surge la Roma papal con un poder político religioso abrasador, a tal nivel que cuando Constantino el Grande dejó su sede en Constantinopla, o dejó su sede en Roma y la muda a Constantinopla, Silvestre, el obispo que estaba allí, quedó con un poder político religioso porque eran amigos y ese vacío lo llenó, de tal manera que ahí encontramos las persecuciones. Pero antes de que el tiempo se termine el día de hoy, nosotros hemos de hablar del quinto reino, de la estatua de Daniel, que es posiblemente, o sin duda alguna, la parte más importante de este capítulo. Eso es así. Bueno, lo que nosotros podemos ver históricamente es que las naciones, cuando nosotros estudiamos en forma muy consciente, como lo hemos hecho en el día de hoy, la palabra de Dios puede contemplar el cumplimiento literal de la profecía divina. Babilonia, ¿qué pasó con ella? Al fin fue quebrantada. Desapareció porque en tiempos de prosperidad sus gobernantes se habían considerado independientes de Dios y habían atribuido la gloria de su reino a las hazañas humanas. El reino medo-persa, a manera de resumen, fue objeto de la ira del cielo porque en él se pisoteaba la ley de Dios. El temor de Jehová no tenía cabida en los corazones de la vasta mayoría de ese pueblo. Prevalecían la impiedad, las blasfemias, la corrupción. Los reinos que siguieron fueron aún más débiles y corruptos y se fueron hundiendo cada vez más en su falta de valor moral. Por eso, cuando nosotros observamos lo siguiente, es que el poder ejercido por todo gobernante de la tierra es impartido por el cielo, y el uso que hace de este poder el tal gobernante depende de su éxito. A cada uno de ellos se dirigen estas palabras de nuestro Señor: yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, en Isaías capítulo 45, verso 5, y para cada uno constituye la lección de la vida las palabras dirigidas a Nabucodonosor: redime tus pecados con justicia y tus iniquidades con misericordia para con los pobres, que tal vez será esto una prolongación de tu tranquilidad. Amigos, comprender estas cosas, comprender que la justicia engrandece la nación, que con justicia será firmado el trono y que éste se sustenta con clemencia, reconocer el desarrollo de estos principios en la manifestación del poder de aquel que quita reyes y pone reyes, es comprender la filosofía
de la historia. Y cuando usted repase, como lo hemos hecho en el día de hoy, la historia de esas naciones, recuerde que hay un quinto reino que se va a establecer muy pronto, y de ello hablarás rápidamente el pastor Cristian Veras. Gracias, pastor. Encontramos que Daniel, recordándole el sueño a Nabucodonosor, que lo había olvidado, le habla de una piedra que llegó hasta la estatua y le dio en los pies sin intervención humana, y que entonces cayó la estatua, se desmenuzó y se mezcló el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, y se convirtió en un gran monte. Lo que está diciendo es que todos los reinos, las naciones del mundo darán paso, por supuesto, al reino de Cristo. En el versículo 44 del capítulo 2 dice: y en los últimos días de estos reinos levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás será destruido ni será dejado a otro pueblo. Y este reino consumirá, desmenuzará todos los demás reinos y permanecerá para siempre. Ese reino es el de Cristo, que se va a establecer en los días finales. Es Cristo quien pone fin a las naciones, al gobierno tiránico de los hombres que han subyugado, esclavizado a los demás, que se han enriquecido a costo del trabajo y el sudor de los más menesterosos. Es Cristo quien pone fin a todo eso. Y por eso quisiera, pastor, que nosotros veamos que Dios le dio en su providencia un sueño a Nabucodonosor. Se reveló a Nabucodonosor. Este sueño tiene que ver con que Dios comunica un conocimiento de sí mismo, y que al comunicarlo no hace acepción de personas ni de naciones, que su propósito es salvar a todos como lo deseen, de cualquier tribu, de cualquier nación. Dios ansía salvar, como tanto deseaba también o ansiaba salvar a la antigua Babilonia como a Israel. Así ansía salvar Dios a toda la humanidad. Pero quisiera en un minuto presentar 3 lecciones importantes del libro de Daniel, que tal vez dejándolo pasar por alto, el libro no tendría tanto significado para nosotros. Número 1, Dios tiene el control. Número 2, Dios conoce el futuro y lo ha revelado a los hombres. Y número 3, el reino de Dios permanece por la eternidad y lo humano es pasajero. Yo creo, pastor, que esta es una lección maravillosa. Ya mañana, si Dios los permite, cuando estemos analizando Daniel 7, seguiremos ampliando estos conceptos, porque Daniel 7 más o menos sigue con esta temática. Nosotros quisiéramos agradecer a nuestros apreciados amigos, a nuestros hermanos, por acompañarnos en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Daniel 2 fue objeto de nuestro repaso para este día, y es importante que podamos tener pendiente que Dios siempre está en medio del desarrollo de la historia, donde finalmente tendremos, como bien estamos analizando, el reinado de Cristo, reinado que Cristo va a establecer y que ya comenzó precisamente en usted y en nosotros cuando lo aceptamos como nuestro Salvador personal. Padre, muchísimas gracias por el estudio de tu palabra. Esperamos que estos conceptos y las ideas que se ha transmitido a través de este programa sea de bendición para todos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.